análisis del ejemplo siguiente, 6.5, ¿sí? Tenemos esta situación, ahí Sergio le llama rueda de la fortuna, para mí la vuelta al mundo, no sé cómo le llaman ustedes. Y analizamos un caso que también va a ser similar a varios otros, que es, ahí tenemos claramente el movimiento circular, otra vez, ¿sí? Y lo tenemos en una posición vertical. Y lo vamos a analizar ahí arriba, ¿sí? La cosa se vuelve más compleja cuando nos corremos de ese punto de exactamente arriba o exactamente abajo, ¿sí? Van a ver que en estos casos vamos a preguntar sobre esos puntos, arriba o abajo. Creo que Sarwi también lo hace en este caso. Nos pregunta en la parte... Bueno, vamos a hacerlo en general. Acá no lo vamos a seguir tanto al Sarwi en los detalles, sí, en el planteo general. El mismo caso ahí. ¿Sí? Insisto, si nos ponemos acá o acá, se complejiza bastante el asunto y es más difícil generalizarlo. Pero nos interesa en ese punto. Vamos primero arriba. ¿Sí? No sé qué pregunta el Sarwi, pero yo voy primero arriba. Y como decíamos antes, lo conveniente es identificar primero la aceleración, porque eso nos va a acomodar los ejes y el problema mismo. Y cuando está acá arriba, ¿para dónde está acelerando esto? Bueno, es un movimiento circular, analizado en ese tramo, la aceleración es la centrípeta y va para acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nuestro eje X lo orientamos ahí, ¿sí? ¿Qué pasa con el eje Y? Bueno, en este caso no pasa nada en el eje Y, no hay fuerzas en el eje Y, ¿sí? Está todo determinado en X. ¿Por qué? Porque el eje Y estaría así, saliendo hacia afuera en este caso, y no hay fuerzas en esta dirección. Todo ocurre ahí, así que ni siquiera hace falta un diagrama de cuerpo aislado, nada. Sí, darle un sentido al eje para ver cuál se suma, cuál se resta. ¿Sí? Eso es algo que debemos tener claro. Y puesta esa aceleración ahí, identifiquemos fuerzas. Tenemos la fuerza peso ahí. ¿Y qué otra fuerza? Bueno, la que hace el asiento sobre la persona, ¿sí? Que justamente la podemos pensar como una fuerza normal y es la fuerza que pide analizar el problema. Y esta va para arriba, ¿sí? Bueno, como ya venimos viendo, no es cierto que siempre la normal sea igual al peso. La normal puede hacer muchas cosas distintas. Y ahora no sabemos que va para arriba, no sabemos cuánto vale. ¿Y qué situación tenemos? Vamos a llamarle A esta situación acá arriba, ¿sí? ¿Qué tenemos en A? O así. A. Bueno, estoy bajando a dedo nomás. ¿Qué tenemos en A? Suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración centrípeta. P menos M igual M por B cuadrado sobre R. ¿Sí? Bien, ya antes de preguntarnos qué queremos saber ahí, el valor de la normal o lo que sea, acá ya hay algo para analizar en la previa, que es que N tiene que ser menor que P. ¿Sí? La fuerza que hace el asiento sobre la persona tiene que ser menor a su propio peso. ¿Sí? Es una fuerza, lo hemos dicho en otros planteos anteriores, que somos muy sensibles a esa fuerza normal. ¿Sí? Nuestro organismo está acostumbrado a sentir una fuerza normal equivalente al peso. Cuando eso cambia, percibimos como que estamos más livianos o más pesados. En realidad el peso no cambia, que es la atracción gravitatoria, pero orgánicamente y psicológicamente sentimos como peso en realidad a la fuerza normal. Entonces, bueno, ya que disminuye la fuerza normal, nos da una sensación de flotar en cierto sentido.
y en este caso disminuye, ¿sí? Si quisiéramos despejarla, vamos a dar vuelta a todo esto, tenemos esto que pasamos para allá, esto para acá, tenemos P menos M por B cuadrado sobre R, o si quieren, M por G menos M por B cuadrado sobre R. Bueno, todo esto son datos del problema. Tenemos que N es igual a M por G menos B cuadrado sobre R. Estos dos términos tienen unidades de aceleración, ¿sí? Los datos están acá, se puede calcular y ahí está el valor de la normal. El resultado está ahí, no nos interesa analizar, o ustedes lo calculan. Lo que me interesa analizar es la combinación de estos problemas y el razonamiento, el planteo. ¿Qué pasa si vamos a B? Bueno, ¿qué fuerzas tenemos? En principio las mismas, ¿sí? Es decir, el mismo tipo de fuerzas. Y cuando hablamos del peso es exactamente el mismo. Esto lo hemos dicho varias veces, que el peso depende es una fuerza de atracción gravitatoria, la vamos a estudiar después, pero vamos a ver que depende de variables que no están cambiando. Masas, radio de la Tierra, etc. O sea que el peso es una fija. Lo que sí puede cambiar es la normal, ¿sí? ¿Y el planteo es el mismo o no? Bueno, acá está la cuestión de qué hacemos con el sistema de referencia. Nuestra recomendación es seguir con un sistema de referencia apuntando hacia el centro de la circunferencia de este movimiento circular, ¿sí? Y fíjense que lo estamos llamando X, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, pero esto es vertical, debería ser Y. Bien, no hay ningún problema, lo llamamos Y o lo llamamos X. La convención que hemos elegido acá nosotros es esta, pero no son obligatorias las convenciones, son un acuerdo, ¿sí? Si alguien se siente más cómodo planteando esto en términos de Y y decir, bueno, el eje Y va para arriba, se puede hacer perfectamente. Y le llamamos suma de fuerzas en Y, y acá hacemos N menos P, y no hay ningún problema, ¿sí? Salvo que va a tener que tener en cuenta acá que la aceleración es negativa, la aceleración centrípeta, ¿sí? Ahí es donde yo sugiero que nos ahorremos el problema de los signos, apuntando siempre en positivo hacia adentro. Y si optamos por eso, nuestro eje X sigue apuntando acá hacia adentro. Entonces, la suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración centrípeta y nos aseguramos que eso sea positivo. Ahora, tengamos en cuenta eso en el planteo, porque ahora tenemos N menos P igual M por B cuadrado sobre R. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, en contraposición con esto, ahora N tiene que variar, aumentar y ganarle a P para que finalmente haya una fuerza neta hacia adentro, ¿sí? En todos los casos tiene que haber una fuerza neta hacia el centro, ¿sí? Ahí también creo que nos ayuda este planteo, porque todo apunta positivo hacia adentro. Bien, y en este caso, ¿quién va a ser N? Bueno, P más M por B cuadrado sobre R, ¿sí? Y planteado como lo hicimos acá, M por G más B cuadrado sobre R. Otra vez, muy parecida a la expresión, pero ahora nos agrega un término sumado, mayor, N aumenta, nuestro cuerpo siente una fuerza mayor, sentimos más pesadez cuando algo nos acelera, como en este caso, hacia arriba, ¿sí? Es lo que ocurre en este instante. Bien, vamos a ver después en los problemas que situaciones como esta se plantean en diversos casos similares, ¿sí?
por ahí más adelante se van a encontrar con un problema como este, el auto, lo que sea, un carrito, la montaña rusa pasando por ahí, ¿sí? ¿Y qué fuerzas actúan ahí? O el auto en una ruta. Bueno, ahí también tenemos un radio de curvatura determinado, ¿sí? Y también tenemos peso y normal. Y es una situación equivalente a esta, ¿sí? Si esto en este tramo está haciendo un movimiento circular, aunque lo consideremos en un pequeño arco de ese movimiento circular, pero ahí en ese tramo es un movimiento circular uniforme, aunque sea en un lapso de tiempo cortito, y P le tiene que ganar a N, ¿sí? Porque tiene que haber una fuerza neta hacia abajo, porque la aceleración centrípeta está hacia abajo, ¿sí? Y P no varía, entonces tiene que variar N, ¿sí? Y otra vez, P menos N va a ser M por V cuadrado sobre R. Y es interesante analizar los casos límites de esto, ¿sí? Que lo vamos a ver después en las resoluciones de los problemas, ¿sí? ¿Qué pasa si voy más rápido y aumento V con el carrito? ¿Sí? Bueno, N empieza a disminuir para que se cumpla esa igualdad. Como dijimos en el video anterior, la segunda ley tiene que cumplirse. ¿Y qué pasa si sigo aumentando la velocidad? Bueno, llegará un punto en que N sigue disminuyendo hasta que desaparezca. Y ese es un caso límite. Ya no siento N. Es equivalente a, en cierto modo, a flotar. No siento el asiento, ¿sí? ¿Y qué pasa si seguimos agregando B? Bueno, piénsenlo, eso no se las digo, ¿qué pasa? Se lo pregunto en un examen. O va a aparecer en los siguientes problemas, seguramente. Y lo mismo, o algo equivalente a esto, pasa en el fondo de un... ¿Sí? Otra vez, acá podemos pensar que ahí tenemos una cierta circunferencia con un cierto radio de curvatura, y lo que pasa ahí N. ¿Sí? Bueno, acá N va a crecer, ¿sí? Porque la aceleración va hacia allá. N le va a ganar a P, si no, no dobla, y ahí no habría en principio un límite de N, salvo que no soporte el suelo, ¿sí? Yo puedo pasar con más velocidad y va a aumentar N, ¿sí? Es más interesante ese caso, qué pasa cuando aumento B. Bueno, acá no nos interesó, no seguimos ahora el servo en el resultado, lo tienen ahí, lo siguen ustedes, nos interesaba el planteo para aclarar este punto. Y otra vez, más allá de cómo se presente, vemos el movimiento circular, la partícula, la aceleración centrípeta y hacemos el desarrollo y el planteo abstrayéndonos de todo el contexto y, como decimos, en el fondo los problemas son casi siempre lo mismo, los de movimiento circular. La suma de fuerzas en X es igual a M por V cuadrado sobre R. ¿Sí? Bien, con esto terminamos la secuencia de ejemplos de movimiento circular y ahí les adelanto. Perfecto, fin del video 6.